este tipo de medidas no nos gusta a nadie, pero es obligatorio. Estamos en un momento, yo diría que, como bien ha dicho hace unos minutos el presidente, en un momento en el que la esperanza de la vacuna no debe verse teñida o oscurecida por la no toma de medidas de cara a lo que se nos avecina en las siguientes semanas. Van a ser semanas difíciles, estoy seguro, y sobre todo va a ser más difícil por las medidas restrictivas que hoy se acaban de adoptar y aprobar en el Consejo de Gobierno. También es verdad que las vacunas nos abren un horizonte con respecto a las medidas que nos hacen, como digo antes, ser esperanzadores. Hoy coincidía la vacunación de Araceli y Mónica, como ha dicho el presidente, en su segunda dosis, y así vamos a seguir hoy con la residencia de Los Olmos, y estamos ya en plena segunda dosis de todas las residencias sociosanitarias, de todos los centros sociosanitarios, tanto de personas que viven allí como de trabajadores, y también el viernes se inició la vacunación de profesionales sanitarios, que hoy continúa y que queremos a final de la semana tener aproximadamente un 70% de nuestros sanitarios vacunados. Eso a pesar de que la reducción, como saben, de las dosis que hoy nos llegan a Castilla, bueno, a toda España, pero a Castilla-La Mancha es el 55% de las esperadas por un problema de distribución de la compañía Pfizer. Dicho esto, esperanzador, voy a intentar resumir lo más posible las medidas a tomar que tienen que ver, como ha dicho el presidente, con la movilidad y con el encuentro en los espacios en los que creemos que esa movilidad y el encuentro hacen que se produzca un mayor contagio. Ella ha dicho claramente que el toque de queda en Castilla-La Mancha a partir de hoy a las 0 horas pasa a ser a las 10 de la noche, a las 22 horas, y no como venía siendo más tarde hasta aquí. Y también la perimetración de todos y cada uno de los municipios. Quiere decirse que si alguien tiene que ir de Olías a Toledo, pues tendrá que ir exclusivamente para una de las cosas que se contemplen, como puede ser recibir o dar docencia, trabajar o cualquier asunto de este nivel. Entrando en otro tipo de medidas, se produce el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. El cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros establecimientos similares, tanto dentro como fuera de los establecimientos. Quedan exceptuados de estas medidas aquellos locales y establecimientos que, en virtud de sus especiales características, presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible. Por ejemplo, el servicio de hostelería en hospitales y clínicas para el uso de usuarios y profesionales, el de establecimientos hoteleros para uso exclusivo de los clientes que allí están alojados, el servicio de restauración situados en empresas y lugares de trabajo para uso exclusivo de los empleados, el servicio de comedor escolar en guarderías y colegios de educación primaria. Se permitirá el servicio de reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad, es decir, hasta las 10 o las 22 horas de cada día. Se debe garantizar el resto de medidas recogidas en la regulación en vigor siempre que garanticemos el resto de las recogidas en la que ahora está en vigor de nivel 3. Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares. En los centros sociosanitarios, la suspensión cautelar de la actividad en los centros de día de personas mayores y personas con discapacidad y de servicios de estancias diurnas de personas mayores. Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. Como medidas complementarias, la suspensión de todo tipo de actividades culturales y del ocio, tales como cines, teatros, conferencias y otros que no supongan participación de más de 6 personas. Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso, que pueden ir variando. Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño a grupos de 6 personas. Las academias y autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% de lo habitual. El cierre cautelar de cines, teatros, auditorios y el cierre cautelar de bibliotecas y de museos. Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y de la educación física. Mercadillos y mercados al aire libre deben limitar el número de puestos instalados a 1/3 previamente establecido y siempre que sea para la venta de productos de primera necesidad. Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención y protección individuales adecuadas, como el uso de mascarilla, distancia, etc.
Cierre de centros y superficies comerciales y se exceptúan de esta medida los establecimientos situados en dichos centros dedicados a la venta o productos de alimentación, higiene y otros productos esenciales que también están instruidos, así como también están exceptuados los espacios o las superficies, los comercios que estén por debajo de los 300 metros cuadrados. Es decir, se cierran todos aquellos que sean superiores a 300 metros cuadrados o que vayan a dispensar algo que no sea o no se considere esencial. Además de todo esto, una recomendación específica, que es a toda la ciudadanía: limiten sus encuentros lo más posible a los convivientes. El que estas medidas se tomen y se pueda ir a realizar cualquier actividad que se pueda contemplar, como el trabajo, la docencia, etcétera, o el encuentro para otro tipo de actividades que están permitidas, hace que limitemos también, o que consideremos, o que recomendemos que esa limitación vaya también a nuestros hogares y que sean personas exclusivamente convivientes. Tendremos tiempo más adelante, cuando la vacuna sea ya estemos inmunizados por encima del 70%, cuando tengamos un tratamiento, como dice el presidente, de poder ser como somos. Pero ahora nos toca estar limitados, y a todas estas restricciones que hoy se decretan, que hoy se ponen en marcha, tenemos que recomendar que los encuentros sean principalmente de convivientes, y eso me gustaría que todos y todas asumiésemos esta responsabilidad, como venimos asumiendo ya a lo largo de mucho tiempo. Y aprovecho y termino para agradecer a todas las personas que de una u otra manera están haciéndolo un poco más fácil con su responsabilidad, que es la mayoría de la ciudadanía que vivimos en Castilla-La Mancha, para atraernos a este grupo de mayoría, a esa minoría que a veces no cumple, pero que a veces también es falta de información, por cansancio, X. No es culpa, como decía el presidente, de nadie, pero sí es bueno que todos estemos de este lado, del lado de la mayoría, del lado de la responsabilidad y del lado de cumplir las restricciones que hoy se ponen en marcha y que revisaremos día a día, pero que en 10 días tomaremos una decisión de continuar o de cualquier otra medida que tuviésemos que tomar al alza o a la baja, dependiendo de los números de la epidemia. Por lo tanto, muchísimas gracias y nada más.